Hola cracks de Legends of Runeterra, soy Piru el Gamer Torpe y hoy vas a aprender a realizar mejores tradeos gracias a estos consejos. Si aguantas hasta el final, serás recompensado con un gran trucazo. ¡Comenzamos! ¿Qué es tradear? Lo primero que debemos aclarar es el término tradear. Lo explicaré rápidamente. Es cambiar un adepto o campeón tuyo por el de un rival al atacar o bloquear. Los tradeos pueden ser positivos cuando tu carta sobrevive, neutrales cuando ambos mueren o ambos sobreviven y desfavorables cuando tu criatura muere y la del rival sobrevive. Trucazo. Mediante hechizos de ráfaga puedes girar la balanza de un tradeo a tu favor, como por ejemplo otorgando barrera a tus adeptos. Dale un like al vídeo por este pedazo de consejo. Consideraciones básicas para tradear. A la hora de tradear hay unos puntos básicos a tener en cuenta. El más intuitivo es el coste de las cartas. Si se hace un tradeo de una carta de 2 cristales de maná versus una carta de 5, posiblemente el jugador que pierde la carta de 5 de maná está saliendo mal parado del cambio. Control de mesa. Este término describe al jugador que tiene más fuerza desplegada en la mesa. Tras una serie de tradeos, ¿qué jugador será el que controle la mesa? Debes evaluar esto cuando vayas a bloquear o atacar. Estate atento a mis futuros vídeos, pues hablaré en profundidad de este término. Valor añadido. Hay cartas que no están hechas para atacar o bloquear, ya que aportan al juego mediante su valor añadido. Por ejemplo, Heimerdinger es un campeón que genera tal valor en mesa solo por el mero hecho de estar en ella que nunca querrás tradearlo. Visto desde otra forma. Si puedes obligar al rival a tradear su Heimerdinger, estarás mucho más cerca de la victoria. Conoce el mazo que estás jugando. ¿Puedes tradear esta carta por aquella otra? Es una duda que muchas veces solo tendrás respuesta si tienes claras las mecánicas y condiciones de victoria de tu mazo. Por ejemplo, en un mazo de Profesor Von Jeep, nunca te interesa tradear esta carta hasta que no te ha generado sus enormes bufos. Haz uso de las mecánicas a tu favor. Si tienes alguna duda, repásalas en estos tutoriales de palabras clave. Conoce el mazo de tu rival. Si descubres qué tipo de mazo usa el rival, puedes conocer si su juego gira en torno a alguna carta en concreto, como condición de victoria única, y realizar algún tradeo en apariencia desfavorable bajo un análisis básico. Por ejemplo, si tu rival usa un mazo típico de Yasuo, su condición de victoria pasa por retirar y aturdir tus unidades para luego destrozarte con su campeón evolucionado. Si logras hacer que Yasuo bloquee a una carta con aspirante, por ejemplo, Lancero Raudo, estarás haciendo un excelente tradeo. Sí, en apariencia parece un mal cambio porque tu Lancero Raudo cuesta más y ambos van a morir, pero el impacto de la pérdida de tu adepto contra el impacto de la pérdida de Yasuo en el devenir de la partida hace que el tradeo sea muy favorable para ti. Otra forma de salir victorioso en un intercambio es usar un hechizo como rayo termogénico contra Yasuo. Aunque gastes más de 4 de maná que cuesta Yasuo, sigue siendo rentable. Aunque nos estamos alejando un poco del propósito de este vídeo. Trucazo. Último trucazo de esta guía. Aprende a no tradear. Suena duro, pero para ganar en Runeterra a veces hay que pasar. Dejar que tu rival golpee el nexo con todo su poder y mantener tus unidades en mesa para que en futuros turnos puedas sacar provecho de las sinergias y habilidades a tu favor es una táctica avanzada. Vaya pedazo de truco. Si te ha gustado, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para recibir más contenido de calidad. Y sin más me despido. Espero que este breve tutorial os sirva para mejorar en Legends of Runeterra. Estad atentos para más vídeos.